¿Por qué El Señor de los Anillos es tan especial? ¿Cómo es que se volvió la mejor trilogía y adaptación de la historia del cine? Hoy vamos a hablar de que yo creo que es el trabajo más enorme, importante e influyente, para bien o para mal, de la historia del cine. Una trilogía de películas que antes del año de su estreno uno hubiera pensado que iban a ser imposibles de realizar. El Señor de los Anillos es más que una adaptación de una de las obras literarias más importantes del siglo pasado. Es una demostración de perseverancia, lucha, pasión y sobre todo de las alturas que puede alcanzar la humanidad cuando se lo propone. La realización de estas películas tomó el trabajo de centenares de personas dedicadas a un único fin: hacer la adaptación más grande y perfecta de la historia del cine. Lo más importante de este video es avisar de antemano de qué va a tratar. Este video va a tratar de las películas y de la historia que se cuenta en ellas. Puede que mencionen algunos momentos a los libros o a Tolkien, pero va a ser para hacer algunas comparaciones escasas, no van a ser la regla por mayoría. Asimismo, tampoco hablaré de varios puntos muy importantes para los libros, como es la filología para Tolkien, los lenguajes creados para la obra, las influencias culturales y mitológicas del propio Tolkien y etc. No solo porque esto sería muy largo y luego esto tengo que editarlo, sino porque no soy como Tolkien, no tengo el conocimiento experto que él tenía dentro de estas ramas del conocimiento. Y también El Señor de los Anillos es una obra demasiado grande para abarcar en un video de YouTube, teniendo en cuenta también que a su autor le tomó 12 años escribirla. En esencia, El Señor de los Anillos es una historia de bondad, redención y lucha, por lo que este video se dividirá entre la comarca y el hogar, la parte de la adaptación cinematográfica, que me parece fundamental, la parte moral y ciertamente religiosa, el viaje que se hace en la obra y los dos conflictos principales que se abarcan, tanto a gran escala con Aragorn, Gandalf y los demás, como a pequeña escala el conflicto individual de los hobbits, el de Frodo, Sam y Gollum. Sin más que agregar, comencemos con este vídeo. Mi nombre es Luca y bienvenidos a mi canal. Espero que lo disfruten. Puede que a mucha gente la comarca se le haga la parte más aburrida de la historia, y es comprensible en sí. El Señor de los Anillos es una historia épica con muchas facciones luchando entre sí, y en la cual la comarca toma muchísimo tiempo, incluso más en los libros, tan solo para terminar de establecerse. Pero la comarca es fundamental por dos motivos. Primero que nada es la calma antes de la tormenta, y segundo es tal vez el último momento de felicidad que van a tener estos protagonistas. Y hay que tener un lugar que añorar en medio de la oscuridad más absoluta que va a pasar Frodo. La comarca personalmente me encanta y me parece la parte más fundamental de la historia. Recuerda, y muy específicamente y a propósito, a viejos días de antaño, de infancia, donde el mundo no era tan malo, donde no conocías tanta oscuridad, donde los hobbits se protegen en cierto grado de la oscuridad que hay en el resto del mundo, de toda la guerra, la masacre, el conflicto constante entre los humanos, los orgullosos y la maldad de Sauron. Y específicamente en las películas me encanta la música que ambienta la comarca. De hecho, me gusta mucho más ver la comarca en las películas porque obviamente lo tienes así de forma visual, sonora, todo, a leer esa parte en los libros. Además, me encanta esa dulzura y sinceridad que hay en El Señor de los Anillos. No se está ridiculizando la vida de los hobbits, se está diciendo que es ideal en sí. Mientras del otro lado tenemos a un Sauron que pretende controlarlo todo, a unos humanos constantemente luchando entre sí, a la propia rivalidad que vemos entre elfos y enanos. La comarca directamente rehuye del conflicto, y en la comarca se acepta el libre albedrío, la vida sencilla. Donde Sauron quiere atarlos y controlarlos a todos, los hobbits viven su vida de forma apacible, como en un pueblo. Y con la comarca también podemos empezar a hablar de la guerra que pasó Tolkien, y que también se estaba gestando mientras él escribía estas novelas. Muchos de los compañeros de Tolkien, chicos de Inglaterra, de Francia, de todas partes de Europa, estaban siendo arrastrados de su comarca personal para luchar una guerra que no les correspondía, pero que les obligaban a luchar. Pero obviamente esto no vamos a decir que sea una alegoría, porque ya de por sí Tolkien odia las alegorías, aunque creo que todo El Señor de los Anillos y toda su obra en general está fuertemente influenciada por su experiencia en la guerra, porque inevitablemente al escribir, escribimos acerca de lo que vivimos. Además, esto conecta con lo que hablaremos más tarde, que es el viaje. Frodo no quiere ser quien cargue con el anillo. Frodo no quiere ir a esta guerra, pero lamentablemente debe hacerlo. Y el sentido del deber, de lo que también hablaremos en la parte de la moral, es fundamental en El Señor de los Anillos. En última instancia, creo que Sam es una representación simbólica de la comarca, de la vuelta a casa, algo que a Frodo se le olvida en las dos torres, pues él emprende este viaje como una obligación, y a medida que va pasando el viaje se da cuenta de que es una misión suicida y de que es su responsabilidad el desterrar la maldad de esas tierras.
Obviamente hablar de estas películas es imposible sin entender y apreciar el esfuerzo que hizo Peter Jackson y su equipo en adaptarlas. El director neozelandés tomó un acercamiento que es muy raro de ver en el cine, que es mantenerse lo más cercano posible a Tolkien con todo el cariño y amor del mundo y que se note en cada pequeño detalle, pero también hacer cambios cuando lo vea necesario. Los cambios que se hicieron en El Señor de los Anillos pueden ser más discutibles o menos, pero no se puede decir que no se sientan necesarios con respecto a los libros. El cambio más obvio ocurre en la primera película, en La Comunidad del Anillo, donde eliminan una porción entera de la historia que no hubiera estado tan mal adaptar o lo que sea, pero hubiera sido redundante, hubiera cortado mucho con el ritmo de la historia. A mí también me lo hizo cuando estaba leyendo los libros, y en última instancia no acaba aportando la misma. Hacer una adaptación así, por mucho que mucha gente se crea en los cineastas profesionales, es muy complicado. Y Peter Jackson tuvo que lidiar con tantas cosas que tan solo alguien de un carácter muy fuerte, pero al mismo tiempo un amor tremendo por la obra de Tolkien, podría haber lidiado y sacar un producto tan bueno como lo son estas películas. También vale la pena apreciar los efectos prácticos combinados con CGI que se utilizaron en estas películas. Habrá alguno que otro momento que se vea un poco raro por simple obviedad. Pasa en todas las películas que tienen que utilizar CGI o representar tantos distintos tipos de efectos, de magia, utilizar una iluminación rara. Son cosas que pueden pasar porque es un mundo de fantasía que se está recreando desde cero. Pero en general nadie puede decir que estas películas se vean mal. Esto viene de la época dorada donde el CGI se utilizaba tan solo en el caso en el que el efecto práctico no fuera capaz de alcanzar eso. Y de hecho estas películas fueron una hazaña histórica para la época. Ni siquiera es que tuvieran un presupuesto elevadísimo para recrear la Tierra Media, pero se aprovechó cada centavo para poder hacer de este universo lo más creíble posible. Desde el director y los productores, pasando por los actores, los extras, los maquilladores, los herreros, todos los que participaron en estas películas lo hicieron porque amaban esta historia. De hecho, el actor de Legolas contó alguna vez que llevaban los libros de Tolkien en la mano y los usaban como una biblia literalmente en el set. No era una cuestión de negocio, de hacer una adaptación para rentabilizar con la obra. Era un equipo de gente que sabían que estaban ante un desafío histórico y que estaban haciendo un acto de amor al cine y al arte en general, al arte de contar historias. Me encanta cómo se recreó la Tierra Media, es un lugar creíble. Hay un hermoso trabajo de iluminación del que me doy cuenta cada vez que veo las películas. Cada lugar tiene su iluminación particular que lo hace sentir creíble. Y esto es también debido a que se filmó en Nueva Zelanda, no solo porque fuera el lugar de nacimiento de Peter Jackson y que también conociera bastante a fondo la industria del cine neozelandés, sino porque verdaderamente Nueva Zelanda se ve como una tierra mágica en sí. Y mi parte favorita de estas adaptaciones es, sin lugar a dudas, la banda sonora compuesta por Howard Shore. Hay quien dice que es con toda probabilidad la banda sonora más grande de la historia del cine, y la verdad es que me cuesta mucho argumentar en contra de eso. Composiciones bellísimas para 3 películas de casi 4 horas cada una, en donde en la historia en particular la música es importantísima para Tolkien, hermosos leitmotivs, melodías inolvidables, una ambientación tan única y necesaria para reflejar los motivos de la Tierra Media. Me encanta el tono tan heroico y noble del tema de Rohan, la sensación tan hogareña que hay en el tema de la comarca, el misterio y terror que infunda el tema del anillo, lo angelicales que suenan algunos temas de los elfos o cuando aparece Gandalf el Blanco. La banda sonora del Señor de los Anillos es otro nivel, absolutamente. Y no solo hace a la Tierra Media creíble y bella, sino que hace que se sienta como un lugar por el que vale la pena luchar. Un lugar de música, folclore y belleza. Por último, me encanta cómo Peter Jackson, pese a hacer algunos recortes en la historia que son muy obvios, también hace algunos agregados que son bellísimo simplemente. Está bien, Faramir era un personaje mucho más noble en los libros, él nunca se hubiera tentado por el anillo, pero eso lleva a este último diálogo de Sam Gamgee que la verdad pone los pelos de punta porque define a la perfección lo que significa la historia de Tolkien. Esencialmente, como aclaré en la introducción, El Señor de los Anillos es una historia que se centra en la moralidad, en la eterna lucha entre el bien y el mal, ese eje maniqueo del que tanto se ha comentado. Y si bien esto es algo muy trillado a lo largo del legado literario y artístico de la humanidad, El Señor de los Anillos siento que abarca todo esto con una profundidad filosófica, religiosa y moral que es rara de ver en ciertas obras hoy en día. Porque al mismo tiempo que muestra un mal absoluto y un bien absoluto del otro lado, también logra tener ciertos matices. No tanto en Sauron o que se sientan humanos los orcos ni nada de eso, sino que se centra en el bien. Que hacer el bien no es
tan sencillo como mucha gente te lo hace parecer. Aquí el mal es utilizado como una excusa para demostrar lo complicado que es hacer el bien, la lucha interna que hay que tener para seguir adelante, la convicción de Frodo al dar cada paso fuera de la comarca. Absolutamente todos en esta historia, desde Frodo hasta Aragorn, luchan por algo que se antoja imposible, porque el mal por lo general no se derrota fácilmente cuando está creciendo, sino cuando llama a nuestras puertas, cuando es suficientemente grande como para que se sienta imposible de derrotar. Y toda esta inspiración religiosa se puede notar también en los simbolismos de la historia. Cuando Gandalf revive, acaba apareciendo como un ángel blanco. La maldad de Sauron y desde donde viene parece claramente una referencia a Lucifer. Toda esta batalla se siente como un juicio final por la Tierra Media. Las águilas viniendo del cielo en forma angelical, esa justicia divina. El propio Frodo se siente como una especie de Jesús, alguien que carga individualmente con el mal absoluto y deja por completo el egoísmo de lado para sufrir como un mártir. Y hay diferentes reacciones de las diferentes razas que se crearon para este universo, de las cuales no voy a hablar muy específicamente todo lo que es la construcción del lore del Señor de los Anillos, pero personalmente me parece fascinante hacia ese propio mal. Los humanos, muy orgullosos, deciden ignorarlo hasta que les llega a la puerta. Los enanos, en cambio, aunque hay un solo enano, muy belicosos. Los elfos, que en un principio sienten que esta no es una guerra suya y se muestran etéreos, místicos, alejados de las razas mortales. Y sin embargo, los que vivían más alejados de todo, los que ni siquiera deberían estar encaminándose hacia la montaña, Frodo y Sam, un par de hobbits, son los primeros en tomar la responsabilidad de cargar con este mal para salvar a su hogar. Y entre todo esto se muestra una moral en decadencia en la Tierra Media. Hay ciudades perdidas, con su gloria antigua ahora marchita, pero siempre en esta obra podemos ver un elemento de esperanza, de que no es que incluso en el peor momento del hombre se pueda sacar algo de esperanza, es que justamente donde el hombre está en el peor momento, donde parece imposible derrotar ese mal, es cuando estos viejos valores, esta gloria perdida de la que tanto se habla, sale a relucir. Porque los hombres de Rohan en un principio no querían ir a ayudar a Denethor. Las razas estaban desunidas, pero los peores tiempos son los artífices de sacar lo mejor del hombre. Todos esos personajes luchan por lo que dijo Sam Gamgee, que hay bondad en este mundo y vale la pena luchar por ello. La historia de Frodo, Sam y compañía es un viaje, tanto desde lo simbólico como desde lo literal. Es un tropo muy utilizado en la ficción para mostrar una evolución, partir de un punto A a un punto B en concreto, y en este caso es tanto desde lo físico como desde lo mental. Parten desde la pacífica y siempre verde comarca hacia los montes del destino y Mordor, donde parece que nunca pudiera crecer vida. Y si bien los finales son distintos en libro y en película, la esencia de la historia se mantiene, las cicatrices emocionales y físicas que luchar contra el mal conlleva. Las heridas físicas y psicológicas que Frodo acaba teniendo debido a cargar con un objeto tan diminuto pero que a su vez es tan poderoso, es lo que acaba generando el cambio de un hobbit alegre a alguien completamente traumatizado. Y en las películas me encanta al final cómo todo ha cambiado por dentro, pero por fuera todo sigue siendo lo mismo. Como todo ese viaje que hicieron en la comarca no importa. Y no es solo Frodo el que experimenta un viaje, aunque en su caso es un tanto diferente, sino también Aragorn. Aragorn experimenta un viaje del héroe mucho más típico en sí. De alguien que se niega a su destino a alguien que lo acepta, que lo abraza. Y eso también, además de la evolución del propio personaje, lo podemos ver en Boromir, que es un personaje importantísimo para Aragorn, que en un principio lo rechaza porque ¿dónde estuvo él cuando lo necesitaban? Y ya para su final es el primero en llamarle su rey. My captain. My king. Estos dos personajes tan importantes para la trama y de los que comentaremos más en la próxima sección, nunca pueden acabar volviendo a su casa. Tienen que lidiar con lo que su destino les ha deparado. Luego de que la Comunidad del Anillo se disuelva al final de la primera película, el conflicto principal de la historia se divide en dos, el conflicto individual y el conflicto a gran escala, el colectivo, y los dos son igual de importantes a los temas de la historia. El colectivo representa la gran guerra del anillo, estas grandes batallas por el destino de la humanidad y de la Tierra Media, y su principal tema gira alrededor de la decadencia de estas razas, quienes están enfrentando unas fuerzas armadas de Mordor que pese a no contar con su propia inteligencia, se agrupan en muchas
mucha cantidad y son bien disciplinados, están realmente bien organizados para el mal. Esta parte de conflicto es importantísima porque Tolkien pretende hablar de decadencia, de grandes tiempos en los que grandes hombres construyeron épocas de paz y prosperidad y que ahora se han roto, fracturados por el paso del tiempo, la ambición, el orgullo de la humanidad y la falta de un líder estable que guíe a la humanidad y que a su vez sea incorruptible. Esta guerra del anillo es una redención de la humanidad, por lo que Isildur hizo al quedarse con ese anillo en lugar de destruirlo en su momento. Ahora están pagando las consecuencias de un hombre que, al igual que todos, no fue capaz de tirar ese anillo. Un anillo que es un simbolismo fantástico del poder y de la corrupción que conlleva ese poder. Y desde este conflicto se construye hacia lo mejor de la humanidad. Como ya dije anteriormente, el pesimismo del Señor de los Anillos está siempre condimentado con un toque de esperanza. Desde aquí surgen historias de redención, lealtad, sacrificio, heroísmo y reivindicación del espíritu humano de la forma más genuina y noble que pueda haber. Momentos que te dejan la piel de gallina como el grito de muerte de Rohan. La impotencia de Éowyn hasta su triunfo frente al rey brujo sin dejar de lado ser orgullosamente una mujer. El rey Theoden y su maravilloso arco desde las dos torres controlado por el enemigo hasta poder morir en paz y ser digno de la gloria de sus ancestros. Aragorn pasando de querer ser un simple montarraz, rechazando su destino hasta su coronación como rey y sanando con su canto a su gente. Y además, ¿cómo no puede ser una historia de esperanza si todos estos están luchando con la mínima esperanza de que esos dos hobbits no se hayan desviado del camino, de que estén yendo a buen puerto y de que sean capaces de tirar el anillo? La humanidad entera sabe que está condenada y sin embargo sigue luchando. Sigue demostrando lo mejor de sí mismos. Y esa parte del Señor de los Anillos es incluso realista, porque es en estas situaciones donde surge el coraje, donde surgen los valores más optimistas, donde se valora de verdad la vida. Tal como se muestra en la batalla del abismo de Helm, la humanidad hasta ahora estaba en un largo anochecer, pero con la unión de todos los hombres y las razas llega su amanecer. El Señor de los Anillos resalta nuestras cualidades más destacables. Es una oda al inquebrantable espíritu de lucha humano. Por ello es que esta parte del Señor de los Anillos es tan importante, y es tan necesario que la comunidad del anillo se separe, porque también esto le acaba dando aún más valor al otro lado del conflicto, el que Galadriel resume con sus palabras. Y si el otro lado de la historia era una historia de redención de la humanidad alejada del anillo, la parte que está cerca del anillo es una historia de tentación y de responsabilidad, del deber que carga Frodo. Frodo es un protagonista bastante más pasivo en sí, el cual poco a poco se va quedando sin energía, sin habla, sin ánimo. Sam, por el otro lado, es más activo, porque él tiene que cuidar de Frodo. Y Sam representa una esperanza, no solo de que van a poder completar esta misión, sino de que van a poder volver a casa. Tal como él mismo dice, no puede cargar con la responsabilidad del anillo, pero sí puede cargar con Frodo, con sus miedos, sus pesares, sus dudas, y animarlo a seguir adelante. Gollum, en cambio, es en lo que Frodo se puede convertir, pero al mismo tiempo Frodo acaba teniendo una simpatía por él. Y no es simpatía únicamente por pena a este ser, no simplemente porque lo perdona por lo que Gandalf le dice, que no es derecho suyo decidir si debe morir o vivir ahora mismo, sino porque el propio Frodo se ve reflejado en Gollum y quiere creer en el fondo que Gollum puede cambiar, que puede ser un buen sujeto pese a todo, que no lo va a traicionar. Confiar en Gollum no es simplemente una cuestión utilitaria como lo ve Sam. Confiar en Gollum para Frodo es confiar en sí mismo. Y a medida que va pasando la historia, Sam se empieza a alejar mucho más de Frodo. No solo por el hecho de que Frodo se empieza a acercar mucho más a Gollum, sino porque Gollum es el único que entiende la carga del anillo. Ambos se empiezan a desconectar, e incluso si Sam puede ser el mejor soporte que Frodo pueda tener en ese momento, nunca podrá comprender la propia carga del mismo, en cómo el anillo lo corrompe por dentro, lo tienta a ir al lado oscuro. Y es de hecho esta pena que Frodo le tiene a Gollum la que hace que en última instancia el anillo pueda ser destruido por la codicia de Gollum por él mismo. Frodo, pese a que su leitmotiv sea la lucha constante, se acaba corrompiendo. Y el propio Gollum es un personaje fascinante, la demostración de lo que puede acabar Frodo, un ser patético lleno de maldad y vanidad, rendido ante la corrupción, pero que también, al igual que Frodo, aún tiene una pequeña parte de sí mismo que está luchando por el bien en su interior. La obra de Tolkien está llena de una profunda empatía por todos, y aún más por un ser patético como Gollum. Y Frodo, a lo largo que va pasando la obra, va perdiendo el brillo en sus ojos. Es alguien que comienza como el más alegre, pero Tolkien, y por ende Peter Jackson en la historia, representan con sublime maestría el hecho de que la vida le haya pasado por encima, la responsabilidad, los traumas,
por mucho que Frodo quiera volver a sonreír, como lo hace al final de la historia, y como él mismo acaba admitiendo, hay heridas que nunca acaban de sanar. La obra de Tolkien es un homenaje a esta clase de soldados, al que no es un general ni un capitán, sino un soldado raso, aquel del que los cantos no hablarán, aquel que con sus pequeñas acciones acaba cambiando, pese a que nadie pueda darse cuenta, el rumbo de la guerra. Lo que ambos conflictos comparten es una obviedad. Esto es una guerra, la mayor forma de conflicto a gran escala. Mucho del Señor de los Anillos, como ya dije anteriormente, no es una alegoría, pero acaba reflejando la experiencia de Tolkien en la guerra. Todo este universo, de hecho, parte de que Tolkien, al ver un examen en blanco de un alumno suyo, escribió con suma belleza: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y tal vez Tolkien no lo hubiera pensado en el momento, pero con su experiencia en la Primera Guerra Mundial, estando en las trincheras, que eran esos agujeros, un lugar ciertamente de confort, el único lugar donde habrá habitado durante muchos años, un único lugar de confort pese a estar en el lodo, los gusanos, las ratas que había en ese lugar, donde perdió a varios de sus compañeros más cercanos y vio desvanecerse esas ilusiones que él tenía de cambiar el mundo con arte. El Hobbit y El Señor de los Anillos son Tolkien añorando la simpleza e inocencia de tiempos pasados a esa guerra. Esas antiguas historias de caballeros, esa mitología celta, nórdica y la vida sencilla de su natal Inglaterra. El Señor de los Anillos surge de una necesidad de combatir tanto dolor y muerte con belleza y arte, aferrándose a la música de las palabras y la poesía. Pero tal vez lo que le da más valor a esta historia es que no esquiva ese dolor de la guerra, no lo endulza intentando darle un sentido mayor a algo que en su esencia es absurdo, sino que le da sentido a la lucha contra ese algo, incluso cuando no queda más esperanza. Cuando Aragorn carga con la esperanza de que todos sus soldados lo sigan, gritando que es por Frodo, cuando ni siquiera sabe si Frodo está muerto o vivo. El lado bueno de esta historia no está luchando simplemente una guerra por supervivencia y ya, como se podría ver en historias del tinte de Game of Thrones. Esta es una guerra moral entre lo que está bien y lo que está mal, entre el libre albedrío y el caos natural de la vida y el orden absoluto que Sauron pretende imponer, entre la vida sencilla aceptando todo lo que el universo tiene para ofrecer y el dominio absoluto de un señor oscuro, entre el civismo y la barbarie. Estos personajes están luchando esencialmente por el bien, lo que ellos creen realmente que es el bien. Mientras Sauron destruye bosques, esclaviza razas e impone la oscuridad sobre todo aquel que ose no subyugarse a su dominio, el lado de nuestros protagonistas convive con los bosques. Hablan con los árboles, en un mensaje obviamente ecologista. Son congraciados por seres bellos y etéreos y rechazan las mayores tentaciones corruptoras del alma. Tal vez eso es lo que le hace una historia tan bella, que el bien reina y eventualmente va a ganar, pero no sin esforzarse, no sin comprender por qué necesitamos el bien en este mundo, sin tener que aguardar la luz de la esperanza cuando son tragados por un abismo de oscuridad, sin sufrir tremendas consecuencias irreversibles en el camino y sin sentirse tentados a pasar al otro lado. La verdadera bondad se halla en la resiliencia para aguantar la maldad. La respuesta de Tolkien al dolor no fue cinismo, sino la belleza, la música y la poesía. Aferrarse al arte como representación y reafirmación del significado de la vida humana aún en el absurdo trágico de la guerra. Para ir terminando, El Señor de los Anillos es una historia de casualidades, de lo que en inglés se conoce como atrapar un rayo en una botella. El Hobbit en realidad fue una historia que Tolkien fue improvisando sobre la marcha para contarle a su hijo Christopher Tolkien para dormir, y luego el borrador de esa historia se hizo conocido y al final Tolkien acabó escribiendo El Hobbit de forma definitiva y final, y le pidieron una continuación de eso y El Señor de los Anillos tardó 17 años en realizarse y Tolkien pensaba que nunca iba a poder realizarse. Parecía una escritura infinita y cuando terminó El Señor de los Anillos, Tolkien dijo que acabó siendo algo muy diferente de lo que visionó al principio. Y sin embargo aquí estamos, 70 años después, hablando de su influencia, de lo especial que es. Y también las películas, con los actores, los productores que aprobaron esta trilogía tan rara que nunca se había visto algo así en la historia del cine, el esfuerzo de todo el staff, la aceptación de riesgo y la concesión de un presupuesto no solo suficiente para filmarlo, sino también ideal para filmarlo. Tal vez damos por hecho la existencia de estas obras de arte y viene bien de tanto en tanto recordar que no es tan común que existan, que el arte toma muchísimo esfuerzo y en ocasiones una serie de casualidades que al final no se sienten como tan casuales, porque tal vez El Señor de los Anillos
es un producto de su época. Tal vez todo el arte que se produce es un producto de su época. Es tal vez el ser humano en una época específica buscando expresarse, buscando decir, estoy vivo, existo, y veo esta vida por lo que es. De a ratos, obras maestras como estas parecen inexplicables, pero yo creo que la principal explicación de que exista El Señor de los Anillos, tanto en su versión como libros, como en películas, es simplemente el amor que hubo al realizarlas, la infinita pasión y paciencia que hubo para crear una historia tan enorme. Y en el caso de las películas también tomó un grupo de gente excesivamente talentosa con estas cualidades anteriores y con el único objetivo de llevar a la pantalla grande la gran obra maestra de Tolkien, rendir homenaje a esta obra que trasciende al propio Tolkien en este punto, cuidando con mimo cada detalle, sabiendo que estaban haciendo algo que iba a ser mucho más que sus propias vidas o carreras profesionales, que iba a trascender en el tiempo. Y es por esto y por muchísimos otros motivos más que El Señor de los Anillos es una obra tan especial. Personalmente, estas películas son un lugar al que yo siempre vuelvo cuando siento que la vida no tiene sentido, cuando me siento deprimido en general, triste, y el simple hecho de comenzar la primera película, que cuenten todo el lore que cuentan en esos primeros minutos y luego ver la comarca ya me llena de alegría. Es una sensación tan única la que tiene esta historia y que no he encontrado en casi ninguna otra historia que haya visto en mi vida, y por ello es mi trilogía de películas favoritas y mis películas favoritas de todo el cine en general. E inicié este canal también con el propósito de poder hablar de esta historia, de estas películas tan increíbles que me han marcado para toda la vida. Eso es todo, muchísimas gracias por ver y hasta luego.